Tras perder a su hijo en un secuestro sin pistas, un padre devastado encuentra años después a un adolescente con la misma marca de nacimiento. La verdad revela una trama de abandono, mentiras y el reencuentro inesperado con su exesposa, ahora en ruinas. En el proceso descubre también a una hija olvidada y decide reconstruir con ambos la familia que el tiempo intentó borrar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La llovizna de agosto caía sobre Madrid como un velo gris, empañando los cristales de la oficina en el 23º piso. Marcelo Álvarez permanecía inmóvil frente a la ventana, observando la ciudad que nunca paraba, aquella metrópolis insaciable que seguía girando independientemente del dolor de cualquiera. Sus dedos tamborileaban en el reposabrazos de la silla de ruedas, un tic nervioso que había desarrollado en los últimos años, desde el accidente que lo cambió todo. O mejor dicho, desde que todo ya había cambiado, y el accidente solo había sellado el destino de un hombre que ya no sabía cómo vivir. 10 años. Una década entera desde aquel día en la playa de Marbella, cuando el mundo se derrumbó sobre sus hombros y nunca más se irguió de la misma forma. Marcelo cerró los ojos y permitió que el recuerdo invadiera su mente, como siempre hacía en los momentos de silencio. La arena caliente bajo sus pies, la risa cristalina de Gabriel resonando entre las olas, aquel niño de 5 años corriendo con su cubito rojo, construyendo castillos que el mar pronto destruiría. Un instante de distracción, solo un instante en que se dio la vuelta para coger una toalla, y cuando regresó, el niño ya no estaba allí. La desesperación que siguió fue indescriptible. Gritos, carreras, policías, buzos. Luego vinieron las 48 horas más largas de su existencia, hasta que el teléfono sonó. La voz al otro lado era fría, metódica, sin emoción. Querían dinero, mucho dinero. Y para demostrar que Gabriel estaba vivo, enviaron fotos que Marcelo jamás conseguiría borrar de la memoria. Su hijo amordazado, los ojos desorbitados de pavor, lágrimas descendiendo por su carita asustada. Aquella imagen lo perseguía todas las noches, transformando su sueño en un campo de batalla contra pesadillas recurrentes. Lo vendió todo: el ático en el barrio de Salamanca, la finca en la sierra de Guadarrama, las acciones de la constructora que había levantado con sus propias manos a lo largo de 20 años de arduo trabajo. Cada bien material convertido en dinero en efectivo, cada céntimo reunido con una urgencia desesperada. Siguió las instrucciones al pie de la letra, depositó donde le mandaron, cuando le mandaron, cómo le mandaron. Y entonces, nada. El silencio absoluto. Ningún contacto, ninguna pista, ningún cuerpo que enterrar y llorar. Solo el vacío insoportable de un niño que había desaparecido sin dejar rastro. Marina, su esposa, nunca se lo perdonó. La culpa pendía entre ellos como una cuchilla afilada, cortando cada intento de diálogo, destruyendo cada resquicio de amor que un día compartieron. Ella lo acusaba por la tardanza en conseguir el dinero, por los 2 días que Gabriel pasó en manos de aquellos monstruos, mientras él intentaba liquidar patrimonios. Marcelo se defendía diciendo que había hecho lo imposible, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. Quizás si hubiera sido más rápido, si hubiera mantenido más dinero disponible, si hubiera prestado más atención aquel día en la playa. Los y sí se acumulaban como ladrillos, construyendo un muro infranqueable entre la pareja. El divorcio llegó 6 meses después, acompañado de acusaciones mutuas y silencios cargados de resentimiento. Marina desapareció poco después. Se mudó de ciudad, cambió de teléfono, se esfumó sin dejar dirección. Marcelo intentó localizarla algunas veces al principio, pero finalmente desistió. Cada uno lidiaba con la pérdida a su manera, y la de ella aparentemente implicaba borrar todo lo que recordara aquel pasado. Solo, Marcelo se transformó en un fantasma de sí mismo. Continuó con la constructora solo mecánicamente, delegando cada vez más responsabilidades en socios y gerentes. Su verdadero trabajo pasó a ser otro: encontrar a Gabriel,
Contrató a los mejores investigadores privados que el dinero podía pagar. Apareció en programas de televisión, siempre con la misma foto del niño sonriendo, siempre mencionando la marca de nacimiento en forma de corazón en la muñeca derecha. Creó páginas en las redes sociales, repartió carteles por todo el país, ofreció recompensas cada vez más generosas por cualquier información. Los años pasaron en una sucesión monótona de pistas que no llevaban a ninguna parte. Cada llamada prometiendo novedades terminaba en decepción. Cada posible avistamiento se revelaba un engaño. Gabriel se convirtió en una obsesión que consumía cada pensamiento, cada respiración, cada latido del corazón de Marcelo. Dejó de dormir bien, dejó de comer adecuadamente, dejó de vivir de verdad. Existía solo en función de aquella búsqueda interminable de un hijo que el mundo parecía haberse tragado. Fue en una de esas noches de insomnio, conduciendo por la M30 a las 4 de la mañana después de otra reunión frustrante con investigadores, cuando ocurrió el accidente. Marcelo ni siquiera recordaba exactamente los detalles. Un momento de distracción, quizás, o simplemente el cuerpo cobrando el precio de años de negligencia. El coche derrapó, volcó, y cuando despertó en el hospital 2 semanas después, supo que nunca más caminaría. La columna estaba lesionada irreversiblemente. A partir de ese día, la silla de ruedas se convirtió en su compañera permanente. Curiosamente, fue su psicólogo, el doctor Enrique, quien sugirió el camino que daría un nuevo sentido a su existencia arruinada. Durante una de las sesiones más difíciles, cuando Marcelo confesó que ya no veía razón para seguir vivo, el profesional lo desafió con una pregunta simple. ¿Y si usara su dolor para impedir que otros niños sufrieran? ¿Y si transformara aquella pérdida en un propósito? La idea germinó lentamente. Marcelo empezó con algo pequeño, donando juguetes a un orfanato de un barrio del sur. Luego pasó a visitar a los niños, a hablar con ellos, a conocer sus historias. Cada rostro necesitado le recordaba a Gabriel, pero en lugar de dolor, comenzó a sentir algo diferente, un deseo genuino de marcar la diferencia. Gradualmente, los proyectos crecieron. Reformó orfanatos, construyó pistas deportivas, instaló bibliotecas, se aseguró de que esos niños olvidados por la sociedad tuvieran al menos una estructura digna y la esperanza de un futuro mejor. Fue así como 3 meses atrás Marcelo se encontró en Guadalajara para la inauguración del Hogar Esperanza, un orfanato que su fundación había reconstruido por completo. El edificio, antes decadente, ahora tenía paredes pintadas de colores alegres, ventanas nuevas que dejaban entrar el sol, habitaciones acogedoras y una cocina equipada para preparar comidas nutritivas. Había también una sala de informática, una pequeña biblioteca y un patio con juguetes seguros. Aquel sábado soleado de mayo, mientras cortaba la cinta inaugural junto a la directora, doña Carmen, una señora de cabellos blancos y sonrisa cálida, Marcelo observaba a los niños corriendo por el patio reformado. Sus gritos de alegría llenaban el aire, trayendo una ligereza que él rara vez sentía. Quizás aquello realmente valía la pena. Quizás ayudar a esos pequeños era la manera de honrar la memoria de Gabriel, aunque nunca lo encontrara. Fue entonces cuando su mirada se posó en un adolescente delgado, de unos 14 o 15 años, apoyado solo a la sombra de un gran nogal. Mientras todos los demás niños celebraban, él permanecía apartado con los brazos cruzados, el rostro serio marcado por una tristeza antigua. Llevaba una camiseta de manga larga a pesar del calor sofocante de aquella tarde de otoño en el interior de Castilla-La Mancha. Algo en aquel chico llamó la atención de Marcelo. Quizás fuera el aislamiento, tan parecido al que él mismo sentía. Quizás fuera solo empatía natural. Doña Carmen siguió su mirada y suspiró. «Rafael», dijo en voz baja, «uno de los casos más difíciles que tenemos aquí. Llegó con 5 años, hace 10 años, sin documentos, sin historia, solo con un osito viejo y una nota diciendo que su madre había fallecido. Nunca fue adoptado. Tiene pesadillas terribles, crisis de pánico. Las familias que intentaron acercarse desistieron.
Construye muros a su alrededor. Marcelo sintió una punzada en el pecho. 10 años, la misma edad que Gabriel tendría ahora. Acercó la silla de ruedas y pidió conocer al chico. Doña Carmen lo llevó hasta el nogal, haciendo las presentaciones con delicadeza. Rafael, este es el señor Marcelo Álvarez, el hombre responsable de la reforma de nuestro hogar. Le gustaría hablar contigo. El chico levantó los ojos, y Marcelo sintió una sacudida recorrer todo su cuerpo. Había algo en aquella mirada, algo profundo, antiguo, doloroso. Los ojos castaños oscuros parecían cargar recuerdos que un niño no debería tener. Rafael, sin embargo, solo asintió levemente sin decir palabra. Marcelo intentó iniciar una conversación. Le preguntó sobre el colegio, sobre sus intereses, sobre si le gustaban las reformas. Las respuestas eran monosilábicas, educadas pero distantes, hasta que Marcelo mencionó que necesitaba ayuda para llevar unas cajas de libros a la nueva biblioteca. Rafael dudó, pero aceptó. Mientras caminaban uno al lado del otro, Marcelo en la silla y Rafael empujando un carrito con cajas, ocurrió. Una de las cajas resbaló, y cuando Rafael se agachó rápidamente para sujetarla, la manga larga se subió unos centímetros revelando su antebrazo. Y allí, en la muñeca derecha, clara como un grito silencioso, había una marca de nacimiento en forma de corazón. El mundo se detuvo. El aire escapó de los pulmones de Marcelo. Sus dedos se aferraron a los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. No podía ser. Imposible. Pero allí estaba, idéntica a la que tenía Gabriel. Exactamente en el mismo lugar, con la misma forma, del mismo tamaño. Rafael se dio cuenta de la mirada fija y rápidamente se bajó la manga, incómodo. «Perdón, no quería dejarla». «Caer», murmuró mirando al suelo. Marcelo necesitó reunir todas sus fuerzas para no gritar, para no derrumbarse allí mismo. Intentó mantener la voz firme. «No pasa nada, hijo. Son cosas que pasan. Tu marca de nacimiento es interesante. ¿Naciste con ella?» El chico se encogió de hombros. «Creo que sí. No me acuerdo». El resto de la tarde pasó en una nebulosa. Marcelo apenas podía prestar atención a los discursos de agradecimiento, a las fotos, a las conversaciones con los empleados. Su mente trabajaba frenéticamente. Necesitaba descubrir más sobre aquel chico. Necesitaba estar seguro antes de alimentar una esperanza que podría destruirlo definitivamente si resultaba ser falsa. Antes de marcharse, habló largo y tendido con doña Carmen, haciendo preguntas que intentó disfrazar de interés filantrópico. Descubrió que Rafael había llegado al orfanato en circunstancias misteriosas. Una mujer lo había dejado allí con una nota escrita a mano, afirmando ser una vecina y que la madre del niño había fallecido. Ningún documento de identificación, ningún registro de nacimiento, nada que comprobara su identidad o su historia. El niño estaba traumatizado, no hablaba, lloraba todas las noches. Solo llevaba aquel osito raído del que nunca se separaba. A lo largo de los años, intentaron localizar a sus familiares, pero no había nadie. El nombre de Rafael se lo dieron las propias empleadas del orfanato, ya que no respondía a ningún nombre específico. Creció allí, siempre aislado, siempre cargando aquel peso invisible sobre los hombros. Tuvo algunas crisis violentas de niño, gritando cosas sin sentido durante las pesadillas. Una vez se despertó chillando: «Si lo cuento, ella vuelve». Nadie entendió nunca qué significaba. Marcelo se fue de Guadalajara con el corazón desbocado y una determinación que no sentía desde hacía años. En cuanto llegó a Madrid, llamó a Augusto, su investigador privado, el mismo que trabajaba en el caso de Gabriel desde el principio. Le envió una foto discreta que había tomado de Rafael durante la tarde, enfocando especialmente la marca de nacimiento. «Necesito todo sobre este chico. Todo. ¿Dónde fue visto? ¿Con quién? ¿Cuándo? Especialmente en los primeros meses después de ser dejado en el orfanato. Y quiero que sea rápido, Augusto. 48 horas, como máximo. Augusto,
acostumbrado a la urgencia de Marcelo a lo largo de los años, no hizo preguntas. Simplemente asintió y puso a todo su equipo a trabajar en el caso. Las 48 horas siguientes fueron las más largas desde el secuestro. Marcelo apenas podía dormir, comer, pensar en otra cosa. Se quedaba mirando la foto antigua de Gabriel que guardaba en su escritorio, comparando mentalmente con el rostro de Rafael. Los ojos parecían los mismos, la forma de la cara, la manera en que fruncía el ceño. ¿O era solo su desesperación creando similitudes donde no existían? Cuando Augusto finalmente llamó, Marcelo contestó antes del segundo tono. La voz del investigador venía cargada de emoción contenida. «Marcelo, he encontrado algo grande. 2 meses después de la desaparición de Gabriel, una mujer fue vista en una pensión decadente en las afueras de Guadalajara con un niño pequeño. La descripción de la dueña de la pensión es muy específica. Mujer de unos 30 años, delgada, de aspecto descuidado, olía a alcohol. Y el niño, un crío de unos 5 años, muy callado, asustado». El corazón de Marcelo martilleaba. Continúa. La dueña de la pensión recuerda que el niño tenía una marca en la muñeca. Le pareció bonita, en forma de corazón. Llegó a comentárselo a la mujer, que reaccionó mal, diciéndole que no tocara al niño. Estuvieron allí solo una semana. Pagaron en efectivo. Luego desaparecieron. 2 meses después de eso, un niño con la misma descripción apareció en el orfanato. ¿Y la mujer? Augusto hizo una pausa pesada. Marcelo, la descripción coincide perfectamente con Marina. El mundo se derrumbó de nuevo. Marina, su exesposa, la madre de Gabriel. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué fingiría un secuestro de su propio hijo? ¿Por qué cogería el dinero y luego abandonaría al niño en un orfanato? ¿Por qué desaparecería sin dejar rastro? Las piezas comenzaron a encajar de manera enfermiza en su mente. La culpa excesiva de Marina tras la desaparición, el odio dirigido hacia él, el divorcio abrupto, la desaparición completa. ¿Habría estado todo planeado desde el principio? «Encuéntrala», dijo Marcelo con voz temblorosa. «No importa lo que cueste, encuentra a Marina». Tardó otra semana, pero Augusto lo consiguió. Marina estaba viviendo en las calles de Guadalajara, completamente destruida por el alcohol y por alguna enfermedad que la consumía visiblemente. Cuando Augusto la confrontó con fotos, entró en pánico. Intentó huir, pero estaba demasiado débil. Finalmente confesó parte de la historia, delirante, mezclando justificaciones y acusaciones. Lo había planeado todo con un hombre que había conocido meses antes de la desaparición. Estaban teniendo una aventura. Él la había convencido de que merecían una vida mejor, lejos de Marcelo. El secuestro sería la forma de conseguir dinero rápido. Gabriel se asustaría, pero saldría ileso, y luego sería devuelto. Pero cuando cogieron el dinero, el hombre huyó, llevándose la mayor parte. Marina se quedó solo con una pequeña cantidad y con Gabriel, sin saber qué hacer. Intentó cuidarlo, pero la culpa y el alcohol la destruyeron. Finalmente, incapaz de manejar la situación, abandonó al niño en el orfanato con una nota mentirosa, desapareciendo a continuación. Marcelo escuchó todo por teléfono, en estado de shock absoluto. La mujer que había amado, la madre de su hijo, había orquestado la pesadilla que había destruido sus vidas. Y Gabriel había estado vivo todo este tiempo, creciendo solo en un orfanato, a solo 200 kilómetros de distancia. Ahora sabía la verdad. Ahora estaba seguro. Rafael era Gabriel. Su hijo estaba vivo. Pero, ¿cómo acercarse? ¿Cómo revelar todo esto sin traumatizar aún más a aquel niño que ya había sufrido tanto? Marcelo necesitaba ayuda profesional. Necesitaba hacer las cosas bien esta vez. Contrató a Carolina, una psicóloga infantil de renombre especializada en trauma y adopción. Hablaron largo y tendido sobre el mejor enfoque. Carolina fue clara. No podía simplemente llegar y decir la verdad abruptamente. Rafael necesitaba reconstruir la confianza en los adultos poco a poco. El proceso sería lento, delicado,
pero esencial para no causar daños irreversibles. Mientras tanto, Marcelo también buscó al doctor Silveira, un abogado especialista en casos de adopción complejos. Le explicó toda la situación, le mostró las pruebas reunidas por Augusto, le relató la confesión de Marina. Silveira fue cauto pero optimista. Tendrían un caso sólido, especialmente con la prueba de ADN que comprobaría la paternidad biológica. Pero el proceso llevaría tiempo y exigiría todos los pasos legales adecuados. Marcelo estuvo de acuerdo con todo, lo haría de la manera correcta. Su hijo se lo merecía. Y así comenzó la reconstrucción de una historia que parecía perdida para siempre. Las semanas siguientes se transformaron en una delicada danza de aproximación. Marcelo volvió a Guadalajara con el pretexto de seguir el progreso del orfanato reformado, verificar si todo funcionaba adecuadamente, si los niños se estaban adaptando bien a las mejoras. Doña Carmen lo recibía siempre con entusiasmo genuino, agradecida por la transformación que él había proporcionado al Hogar Esperanza. No tenía ni idea del verdadero motivo que traía a aquel hombre de vuelta cada semana. Carolina, la psicóloga, orientó a Marcelo en cada paso. Nada de prisas, nada de revelar la verdad antes del momento adecuado. Primero, construir un vínculo, mostrar consistencia, demostrar que era alguien de fiar, que no desaparecería como todos los otros adultos en la vida de Rafael. El niño necesitaba sentir seguridad antes que cualquier otra cosa. En la primera visita de regreso, Marcelo llevó material deportivo para el orfanato. Balones de fútbol, redes nuevas para las porterías, petos para los equipos. Observó desde lejos mientras los niños se entusiasmaban con los regalos, gritando y disputándose quién cogería qué balón primero. Rafael, como siempre, permanecía apartado, sentado en los escalones de la entrada, observando todo con aquella expresión distante que parecía protegerlo del mundo. Marcelo se acercó despacio, la silla de ruedas haciendo un suave ruido en el suelo de cemento. ¿Puedo sentarme aquí a tu lado? Rafael solo se encogió de hombros, lo que Marcelo interpretó como un permiso. Se quedaron allí en silencio durante unos minutos, solo observando a los otros niños jugar. ¿No te gusta el fútbol?, preguntó Marcelo finalmente, manteniendo un tono casual. Me gusta, respondió Rafael en voz baja, solo que no soy muy bueno. Nadie nace siendo bueno en nada. Uno practica y va mejorando. El chico lo miró de reojo, como si evaluara si aquellas palabras eran sinceras o solo otro discurso vacío de adulto. Debe de ser difícil practicar algo sin poder andar, dijo de repente, e inmediatamente pareció arrepentirse de su franqueza, mordiéndose el labio inferior. Marcelo se sorprendió a sí mismo sonriendo. Sí, a veces es frustrante, pero he encontrado otras maneras de hacer lo que me gusta. A veces la vida nos quita algo y tenemos que reinventarnos. Hizo una pausa antes de continuar. ¿Sabes reinventarte, Rafael? No sé qué significa eso. Significa encontrar una manera de continuar, incluso cuando todo parece imposible. Significa ser más fuerte que las cosas malas que pasan. Rafael se quedó callado un largo momento. Luego, casi en un susurro, dijo: «Las cosas malas siempre pasan». La frase partió el corazón de Marcelo, pero mantuvo la compostura. A veces lo parece, pero también pasan cosas buenas. A veces solo tenemos que esperar un poco más para que aparezcan. El chico no respondió, pero Marcelo se dio cuenta de que no. Se había alejado. No había levantado sus muros habituales. Era un pequeño progreso, pero significativo. En las visitas siguientes, Marcelo empezó a traer pequeños regalos, nada extravagante que llamara la atención de los demás, solo cosas sencillas que notaba que a Rafael le podrían gustar. Un cuaderno de dibujo cuando se dio cuenta de los garabatos en sus apuntes del colegio. Lápices de colores de buena calidad. Un libro de aventuras que el vendedor de la librería había recomendado para adolescentes. Cada regalo venía acompañado de conversaciones breves, nunca forzadas, siempre respetando cuando Rafael demostraba querer estar solo. Carolina visitaba el orfanato por separado, presentándose como una psicóloga voluntaria que ofrecía atención gratuita a los niños. Rafael se resistió al principio,
como era de esperar, pero doña Carmen consiguió convencerlo de que probara al menos una sesión. Una se convirtió en 2, luego en 3. Gradualmente el niño comenzó a abrirse, aunque en fragmentos pequeños y cautelosos. Fue durante una de esas sesiones que Carolina consiguió que dibujara. Rafael cogió los lápices de colores que Marcelo le había dado y comenzó a trazar en el papel sin mucha convicción inicial. Pero poco a poco surgieron formas. Una casa grande, un árbol en el jardín, y corriendo por el césped, un perro pequeño, marrón y blanco. Carolina observó atentamente. «Es una casa bonita. ¿Es de alguien que conoces?» Rafael dejó de dibujar, sus dedos apretando el lápiz con fuerza. «Creo que ya he vivido en una casa así. No me acuerdo bien, pero a veces sueño con ella». «¿Y el perro? ¿También estaba en tus sueños?» El chico asintió lentamente. «Se llamaba Bolita. Recuerdo el nombre. No sé por qué, pero lo recuerdo». Carolina sintió un escalofrío. Aquel era el nombre del perro de Marcelo, el Golden Retriever que Gabriel amaba, de niño. El animal todavía estaba vivo, aunque ya era mayor, viviendo en la casa que Marcelo había mantenido precisamente por no poder deshacerse de nada que hubiera pertenecido a su hijo. Lo anotó todo cuidadosamente, sabiendo que cada detalle era una pieza del rompecabezas que confirmaba lo que todos ya sospechaban. Mientras tanto, el doctor Silveira trabajaba en los trámites legales. La confesión de Marina, aunque obtenida de forma no oficial, abrió el camino para investigaciones formales. La policía fue involucrada discretamente, y Marina acabó siendo detenida por extorsión, detención ilegal y abandono de un menor. Durante el proceso, salieron a la luz más verdades. El examen de ADN solicitado por la defensa, en un intento de probar algún tipo de demencia, acabó confirmando que Rafael era biológicamente hijo de Marcelo Álvarez y Marina Costa Álvarez. Cuando el doctor Silveira dio la noticia oficial, Marcelo se derrumbó. Lloró como no había llorado desde el día del secuestro, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran de alivio, de gratitud, de una esperanza que renacía contra todo pronóstico. Su hijo estaba vivo. Después de 10 años de búsqueda desesperada, finalmente tenía la confirmación irrefutable, pero todavía no podía decírselo a Rafael. Carolina fue enfática. El niño necesitaba estar preparado emocionalmente. Una revelación precipitada podría causar más trauma. Necesitaban seguir construyendo el vínculo, ganándose su confianza, hasta que llegara el momento natural de compartir la verdad. Fue en una tarde calurosa de septiembre cuando ocurrió la primera gran brecha en las barreras emocionales de Rafael. Marcelo estaba en el orfanato ayudando a organizar una fiesta de cumpleaños colectiva para los niños nacidos en el mes. Había tarta, refrescos, decoración colorida. Rafael participaba tímidamente, más por insistencia de doña Carmen que por voluntad propia. La televisión estaba encendida en la sala de al lado, transmitiendo el telediario local. De repente, un reportaje sobre detenciones relacionadas con crímenes antiguos llamó la atención. La imagen de un hombre siendo llevado esposado apareció en la pantalla. Fue breve, quizás 5 segundos, pero fue suficiente. Rafael se quedó helado. Su rostro perdió todo el color. El vaso de refresco se le escurrió de las manos, haciéndose añicos en el suelo. Comenzó a temblar violentamente, respirando demasiado rápido, los ojos desorbitados fijos en la televisión, incluso después de que la imagen ya hubiera pasado. Marcelo se dio cuenta inmediatamente de que algo iba muy mal. Rodó la silla rápidamente hasta el niño, poniendo la mano en su hombro con delicadeza. «Rafael, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» El chico intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Estaba teniendo un ataque de pánico severo. Doña Carmen corrió a apagar la televisión y a alejar a los otros niños. Carolina, que por suerte estaba presente ese día, asumió inmediatamente el control de la situación. Condujo a Rafael a una habitación más silenciosa, con Marcelo siguiéndola de cerca.
Tardó casi 20 minutos en que Rafael consiguiera respirar normalmente de nuevo. Estaba empapado en sudor, temblando, acurrucado en un rincón de la habitación abrazando sus propias rodillas. Carolina se quedó a su lado todo el tiempo, usando técnicas de respiración, una voz calmada y constante, hasta que el pánico comenzó a disminuir. Cuando finalmente consiguió hablar, las palabras salieron entrecortadas, cargadas de pavor. Era él, el hombre de la televisión. Lo conozco. Él estaba allí. ¿Dónde, Rafael?, preguntó Carolina suavemente. En el lugar oscuro, donde me llevaron. Dijo que si se lo contaba a alguien, me tiraría al río. Dijo que nadie me encontraría nunca más. Tenía tanto miedo. Marcelo sintió la rabia hervir en sus venas, pero se forzó a mantener la calma. Aquel era el momento de dar seguridad, no de demostrar furia, por muy justificada que fuera. Acercó la silla y extendió la mano despacio, dando tiempo a que Rafael decidiera si quería aceptarla. El chico dudó, pero finalmente agarró la mano de Marcelo con fuerza, como si fuera un ancla que le impidiera ahogarse. «Estás a salvo ahora», dijo Marcelo con firmeza. «Ese hombre ya no puede hacerte daño. Estás aquí, con gente que se preocupa por ti. Y te prometo, Rafael, que mientras yo viva nadie volverá a hacerte daño nunca más». El chico lo miró a los ojos, y Marcelo vio allí algo que no había visto antes, un deseo desesperado de creer, de confiar, de finalmente dejar caer los muros que había construido tan cuidadosamente a su alrededor. Fue el punto de inflexión. A partir de ese día, Rafael comenzó a abrirse de verdad. En las sesiones con Carolina, los recuerdos fragmentados fueron surgiendo: la casa grande con jardín, el perro Bolita, juegos en la arena, una voz femenina llamando su nombre, pero no Rafael. Otro nombre que no conseguía recordar completamente. Algo con G. ¿Gabriel quizás? No estaba seguro. Carolina compartía todo con Marcelo, que absorbía cada detalle como si fueran gotas de agua en el desierto. Su hijo estaba volviendo, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los recuerdos suprimidos comenzaban a resurgir, tímidos, pero reales. El doctor Silveira, mientras tanto, avanzaba con el proceso de adopción. Técnicamente, como Rafael no tenía documentación y había sido abandonado, estaba bajo la tutela del Estado a través del orfanato. Marcelo tendría que pasar por todas las etapas normales de habilitación para la adopción, incluyendo evaluaciones psicológicas, sociales y de infraestructura domiciliaria. La diferencia era que, con la comprobación de la paternidad biológica, el proceso sería facilitado y acelerado. Las visitas de Marcelo se hicieron más frecuentes. Ahora Rafael lo esperaba, a veces incluso preguntándole a doña Carmen cuándo vendría de nuevo el señor Marcelo. Hablaban de todo, del colegio, de sueños, de miedos. Marcelo contaba historias de cuando trabajaba en la construcción, de las obras que había levantado, de los desafíos que había superado. Rafael escuchaba fascinado, haciendo preguntas, mostrando una inteligencia aguda que la tristeza constante solía ocultar. Un día, Marcelo llevó su portátil y le mostró fotos de su casa en Madrid, un chalet amplio en Chamberí, con jardín trasero, habitaciones espaciosas, una biblioteca llena de libros. Y allí, tumbado en la alfombra del salón, estaba un perro Golden Retriever ya canoso, de ojos dulces y bondadosos. Rafael abrió los ojos como platos. «Es un Golden Retriever, igual que el Bolita con el que sueño». Marcelo sintió que el corazón se le encogía. «Es el Bolita de verdad. Ya está viejito, tiene unos 12 años, pero sigue siendo el mejor compañero que alguien podría tener». «¿Es tuyo?» «Sí. ¿Y sabes una cosa curiosa? Bolita tenía un dueño antes que yo, un niñito que lo quería mucho». Hizo una pausa calculada. «A veces miro a Bolita y siento que todavía espera que aquel niño vuelva». Rafael se quedó callado un largo momento, mirando fijamente la foto. «Me gustaría conocer a Bolita algún día. Quién sabe si eso se puede arreglar», respondió Marcelo con una sonrisa.
2 semanas después, con una autorización especial de doña Carmen y el acompañamiento de Carolina, Marcelo llevó a Rafael a pasar la tarde en su casa. El chico estaba visiblemente nervioso durante el viaje en coche de Guadalajara a Madrid, pero también había una chispa de expectación en sus ojos. Cuando entraron en la casa, Bolita estaba tumbado en el salón como siempre. El perro levantó la cabeza al oír abrirse la puerta, y entonces ocurrió algo extraordinario. El animal se levantó con dificultad, las patas traseras ya débiles por la edad, y caminó directamente hacia Rafael. No hacia Marcelo, que era quien lo alimentaba y cuidaba de él todos los días, sino hacia el chico que no había visto en una década. Bolita se detuvo frente a Rafael, olfateando sus manos, su ropa, como si estuviera confirmando algo, y entonces, con un gemido bajo lleno de emoción, se tumbó a los pies del niño, colocando la cabeza sobre sus zapatillas gastadas. Rafael cayó de rodillas, las lágrimas rodando libremente mientras acariciaba al perro. «Me acuerdo de ti», susurró. «Recuerdo tu pelo suave, la forma en que dormías en mi cama. Eres Bolita, mi Bolita». Marcelo tuvo que salir del salón para no derrumbarse allí mismo. Se apoyó contra la pared del pasillo, los hombros temblando por el llanto silencioso. Aquel reencuentro entre su hijo y el perro que tanto lo había amado era una de las cosas más hermosas y dolorosas que había presenciado. Cuando volvió, Rafael todavía estaba en el suelo con Bolita, ahora tumbado al lado del animal, abrazado a él como si temiera que fuera a desaparecer si lo soltaba. Marcelo se acercó despacio. «Te ha reconocido. Los animales tienen esa capacidad increíble de recordar a quienes aman». Rafael miró a Marcelo, el rostro marcado por las lágrimas. «¿Por qué me acuerdo de él? ¿Por qué me acuerdo de esta casa? He estado aquí antes». Era la apertura que Marcelo esperaba, pero aún así dudó. Miró a Carolina, que observaba discretamente desde el otro lado del salón. Ella asintió levemente, señalando que quizás era el momento. Marcelo respiró hondo. «Rafael, hay algo que necesito contarte, algo muy importante. Pero antes quiero que sepas que no importa lo que te diga ahora, o cómo reacciones, una cosa no va a cambiar. Me importas, de verdad, y siempre me importarás». El chico se sentó, todavía abrazando a Bolita, la expresión mezclando curiosidad y miedo. «¿Qué es? ¿Recuerdas que te conté sobre el niñito que amaba a Bolita? Aquel que tenía 5 años cuando desapareció». Rafael asintió despacio. «Aquel niño se llamaba Gabriel». Hizo otra pausa, los ojos empañados. «Y yo soy su padre. Pasé 10 años buscando a mi hijo, 10 años sin rendirme, incluso cuando todos decían que era imposible. Y entonces, hace unos meses, te encontré en Guadalajara, con la misma marca de nacimiento que tenía Gabriel, en el mismo lugar, con forma de corazón». Rafael se quedó muy quieto, procesando las palabras. Marcelo continuó, con la voz entrecortada. «Hicimos pruebas, hablamos con gente, juntamos todas las piezas, y descubrimos la verdad, Rafael. Tú no eres Rafael, eres Gabriel, eres mi hijo. Y he pasado cada día de los últimos 10 años intentando traerte de vuelta a casa». El silencio que siguió fue absoluto. Rafael miraba a Marcelo como si estuviera intentando reorganizar toda su realidad. Sus manos temblaban. Bolita gimió bajito como si sintiera la turbulencia emocional del niño. «Pero no me acuerdo de ti», dijo finalmente Rafael con voz débil. «No recuerdo tener un padre». «Lo sé. Y no pasa nada. La psicóloga explicó que tu cerebro bloqueó muchos recuerdos malos y junto con ellos bloqueó también los buenos. Pero están ahí, Gabriel. Recuerdas a Bolita. Recuerdas la casa. Poco a poco, quizás recuerdes más cosas. O quizás no. Y eso también está bien. Porque lo que importa no es el pasado, es que ahora estás aquí, estás a salvo. Y si tú quieres, si tú aceptas, puedes quedarte. Puedes volver a casa». Rafael, o Gabriel, comenzó a llorar. No eran lágrimas de pura tristeza, sino una mezcla compleja de emociones que ni él mismo podía nombrar. Alivio, miedo, esperanza, confusión.
todo al mismo tiempo. Carolina se acercó arrodillándose a su lado. No tienes que decidir nada ahora, Gabriel. No tienes que decir lo que sientes, ni fingir que todo está bien. Simplemente puedes sentir. Y cuando estés listo, hablaremos de lo que viene después. Y así aquella tarde de octubre, rodeado por el padre que nunca había dejado de buscarlo, y por el perro que nunca había olvidado su olor, el niño que había pasado 10 años llamándose Rafael, comenzó el lento viaje de volver a ser Gabriel. Los meses siguientes fueron de adaptación cuidadosa y descubrimientos diarios. Gabriel, como Marcelo pasó a llamarlo, todavía respondía automáticamente al nombre de Rafael en ciertos momentos, especialmente cuando estaba distraído o nervioso. Carolina explicó que eso era normal, al fin y al cabo, había pasado una década siendo Rafael. La identidad de Gabriel tendría que ser reconstruida gradualmente, sin presión, respetando el ritmo del propio niño. El proceso de adopción avanzaba a través de los trámites legales necesarios. Aunque la paternidad biológica estaba comprobada, el Estado necesitaba garantizar que la reintegración familiar se produciría de forma sana y segura. Asistentes sociales visitaban regularmente la casa en Chamberí, hablaban con Gabriel, observaban la dinámica entre padre e hijo. Los informes eran unánimemente positivos. Marcelo demostraba una paciencia infinita, una comprensión profunda y un amor incondicional que se hacía evidente en cada gesto. Gabriel pasó a visitar la casa los fines de semana inicialmente, siempre acompañado por Carolina las primeras veces. Doña Carmen apoyaba totalmente la transición, feliz de ver a uno de sus chicos más difíciles encontrando finalmente un hogar. La habitación que Marcelo había mantenido intacta todos aquellos años fue parcialmente actualizada. Mantuvo algunos juguetes antiguos que Gabriel comenzaba a reconocer vagamente, pero añadió cosas nuevas adecuadas para un adolescente de 15 años. Libros, un ordenador, pósteres que Gabriel había elegido, una cama cómoda con el edredón del equipo de fútbol del que era seguidor. Bolita se convirtió en el puente más importante entre el pasado y el presente. El perro anciano prácticamente no se separaba de Gabriel cuando estaba en la casa. Dormía a los pies de su cama, lo seguía de habitación en habitación, apoyaba la cabeza en su regazo siempre que el niño se sentaba. Era como si el animal estuviera recuperando los 10 años perdidos, aprovechando cada momento con el chico que tanto había amado de cachorro. Los recuerdos seguían volviendo en fragmentos. A veces, Gabriel veía algo, un objeto, un olor, una canción, y de repente, un recuerdo surgía nebuloso. Recordó un cumpleaños con tarta de chocolate. Recordó dibujos animados que veía por la mañana. Recordó la sensación de un regazo, de seguridad, de ser amado. No conseguía conectar todas las piezas todavía, pero estaban allí, resurgiendo poco a poco del lugar profundo donde su cerebro las había guardado para protegerlo del dolor. Fue durante una de esas sesiones de memoria que Gabriel preguntó por su madre. Marcelo sabía que ese momento llegaría, pero no estaba preparado para la complejidad de las emociones que la pregunta despertó. ¿Cómo explicarle a un hijo que su propia madre había orquestado su secuestro? ¿Cómo equilibrar la verdad con la preservación de su salud emocional? Carolina estuvo presente en esa conversación. Se sentaron los tres en el salón, con Bolita tumbado a los pies de Gabriel como siempre. Marcelo respiró hondo y comenzó a contar la historia, editando las partes más crueles, pero manteniendo la esencia de la verdad. Habló sobre Marina, sobre cómo estaba enferma, sobre las decisiones terribles que había tomado. Enfatizó que el problema nunca fue Gabriel, que un niño jamás es responsable de las decisiones equivocadas de los adultos. Gabriel escuchó todo en silencio, procesando información que reformulaba completamente su comprensión de sí mismo. Entonces, no murió cuando yo era pequeño, dijo por fin. Me dejó a propósito. El dolor en la voz del niño partió el corazón de Marcelo. Sí, te dejó, y eso es imperdonable. Pero estaba muy enferma, Gabriel. Mentalmente, emocionalmente. No puedo justificar lo que hizo, pero puedo decir
que la persona que hizo aquello no era la persona que podría haber sido. ¿Quiero verla?, preguntó Gabriel, y la incertidumbre en la pregunta revelaba su propio conflicto interno. Esa es completamente tu elección. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Gabriel tardó semanas en decidir. Carolina trabajó con él en sesiones intensas, ayudándolo a procesar sentimientos contradictorios de rabia, tristeza, curiosidad e incluso una extraña forma de compasión. Finalmente, decidió que necesitaba ver a Marina al menos una vez para poder seguir adelante. La reunión se organizó en la penitenciaría, donde Marina esperaba juicio. Marcelo y Carolina acompañaron a Gabriel, pero se quedaron fuera de la sala de visitas, dándole privacidad, pero permaneciendo cerca por si los necesitaba. Marina estaba casi irreconocible. La mujer que Marcelo había conocido 20 años atrás, vibrante y llena de vida, se había transformado en una figura esquelética y envejecida prematuramente. El pelo canoso y ralo, la piel amarillenta, las manos temblando constantemente. Estaba enferma, muy enferma, aunque se negaba a revelar exactamente de qué. Los médicos de la prisión sospechaban de problemas hepáticos graves, consecuencia de años de alcoholismo. Cuando Gabriel entró en la sala, Marina comenzó a llorar. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. «Hijo mío», susurró. «Mi Gabriel, has crecido tanto». Gabriel permaneció al otro lado de la mesa, rígido, sin saber qué sentir. «¿Por qué?», fue todo lo que consiguió preguntar. Marina se cubrió el rostro con las manos temblorosas. Estaba enferma, estaba confundida. Pensé que estaba haciendo lo mejor, pero solo lo empeoré todo. Destruí vidas. Te destruí a ti. Me destruí a mí misma. Eso no responde a mi pregunta. Ella lo miró a través de las lágrimas. No tengo una respuesta. Que tenga sentido. Fui egoísta, estúpida, débil. Creí en alguien que no merecía confianza. Tomé decisiones que nunca debería haber tomado. Y cuando me di cuenta del tamaño del error, ya era demasiado tarde. No pude arreglarlo, así que huí. Gabriel apretó los puños sobre la mesa. Me dejaste en un orfanato, me dejaste solo. ¿Sabes por lo que pasé? Sé que no merezco tu perdón. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que hice. Pero necesito que sepas una cosa, Gabriel. Hizo una pausa para toser, una tos profunda y dolorosa. En todos estos años en la calle, en toda mi desgracia, la peor tortura no fue el hambre o el frío. Fue saber que había abandonado a mi hijo. Fue cargar con esa culpa cada día, sin poder deshacerla. Podrías haber vuelto, podrías haberme buscado. Marina negó con la cabeza. Tenía tanto miedo. Miedo de la cárcel, miedo de tu rechazo, miedo de enfrentarme a lo que había hecho. Así que bebí para olvidar. Bebí hasta que ya no pude parar. Su voz se quebró por completo. No te estoy pidiendo que me perdones, Gabriel. Solo quería que supieras que lo siento. Profunda, eternamente. Gabriel se quedó en silencio un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era más firme. No sé si puedo perdonarte. Quizás algún día, quizás nunca. Pero he venido porque necesitaba verte. Necesitaba entender que eres real, no solo un monstruo en mis pesadillas. Eres una persona que tomó decisiones terribles y está pagando por ellas. Lo estoy, asintió Marina, y seguiré pagando el resto de mi vida, por corta que sea. Fue entonces cuando mencionó algo que lo cambiaría todo de nuevo. Gabriel, hay una cosa más que necesitas saber. Después de que te dejé, yo... Dudó, tosiendo de nuevo. Conocí a alguien. Otro hombre. Me quedé embarazada, tuve una niña. Gabriel abrió los ojos de par en par. ¿Una hermana? Media hermana, técnicamente. No es hija de tu padre. Marina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando nació yo ya estaba completamente perdida. No pude cuidarla. Hice lo mismo que contigo. La dejé en el mismo orfanato. Hogar Esperanza, en Guadalajara. Tiene 7 años ahora. Se llama Laura. La revelación fue como un puñetazo en el estómago de Gabriel. Había una niña pequeña, abandonada por la misma mujer que lo había abandonado a él
una hermana que ni siquiera sabía que existía. ¿Sabe de mí?, preguntó Gabriel. No, no sabe nada. Marina miró directamente a los ojos de su hijo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si hay algo de bondad en ti, alguna compasión que no haya destruido, por favor, cuida de ella. No dejes que crezca sola como creciste tú. Gabriel se levantó, sintiendo que la conversación pesaba demasiado sobre sus hombros. Tengo que irme. Lo entiendo. Marina se levantó también apoyándose en la mesa. ¿Gabriel? Él se detuvo en la puerta sin volverse. Gracias por venir y perdón por todo. No respondió, simplemente salió. Marcelo lo encontró fuera, visiblemente afectado. Gabriel se arrojó a los brazos de su padre por primera vez desde que había descubierto la verdad, llorando con una intensidad que venía del lugar más profundo de su alma. Marcelo lo sostuvo con firmeza, dejándolo desahogarse, ofreciéndole el apoyo silencioso que su hijo tanto necesitaba. En el camino de vuelta a Madrid, Gabriel le contó lo de Laura. Marcelo escuchó atentamente, imaginando ya las implicaciones. Una niña de 7 años, abandonada, sin familia, creciendo en el mismo orfanato donde Gabriel había pasado años sufriendo. La situación también le tocó algo profundo. ¿Quieres conocerla?, preguntó Marcelo con cuidado. Gabriel tardó en responder. No lo sé. Es hija de la persona que me hizo daño, pero también es una niña inocente. No es su culpa haber nacido en esta situación. No, no lo es, convino Marcelo. Y no tienes que decidir nada ahora. Podemos pensarlo con calma. Pero Gabriel no podía dejar de pensar en la niña. En las sesiones con Carolina, el tema dominaba las conversaciones. Se identificaba demasiado con Laura. Sabía exactamente cómo era crecer en aquel orfanato, sintiéndose invisible, no querido, esperando a una familia que nunca llegaba. La idea de dejarla allí, sabiendo que podría marcar la diferencia, lo atormentaba. Marcelo, por su parte, reflexionaba sobre su propio viaje. Había pasado 10 años transformando el dolor en propósito, ayudando a niños olvidados. Ahora que había recuperado a su hijo, ¿iba a cerrar los ojos ante otra niña que necesitaba ayuda? Incluso si era hija de la mujer que había destruido a su familia. Decidió actuar incluso antes de que Gabriel tomara una decisión final. Le pidió a doña Carmen información sobre Laura. La directora se sorprendió, pero cooperó, enviando informes y fotos de la niña. Laura era pequeña para su edad, con el pelo castaño claro y ojos grandes y tristes. Según los informes, era una niña dulce pero extremadamente retraída. Sufría un rechazo constante en los intentos de adopción. Las familias venían, conocían a otros niños más extrovertidos y comunicativos, y Laura permanecía en un rincón, invisible. Marcelo le mostró las fotos a Gabriel. El chico miró largamente el rostro de la hermana que nunca había conocido. «Parece tan sola», dijo en voz baja. «¿Quieres que vayamos a visitarla? Solo para conocerla, sin compromiso». Gabriel asintió despacio. «Creo que sí». La visita se organizó para el sábado siguiente. Marcelo, Gabriel y Carolina viajaron juntos a Guadalajara. Doña Carmen los recibió con su habitual cariño, pero había preocupación en sus ojos cuando habló de Laura. La niña estaba teniendo un día difícil, encerrada en su habitación, negándose a participar en las actividades con los otros niños. ¿Puedo intentar hablar con ella?, preguntó Gabriel, sorprendiendo a todos. Doña Carmen dudó, pero aceptó. Llevó a Gabriel hasta la puerta de la habitación que Laura compartía con otras 3 niñas. Él llamó suavemente. «Laura, me llamo Gabriel. ¿Puedo entrar?» Silencio. Luego, una voz pequeña y débil. «¿Por qué?» «Porque me gustaría conocerte. No me quedaré mucho tiempo si no quieres. Solo quiero decir hola». La puerta se abrió una rendija. Laura se asomó, sus grandes ojos evaluando al adolescente que tenía delante. «Eres muy alto», dijo. Gabriel sonrió. «Es porque soy mayor. Tú también crecerás». Ella abrió la puerta un poco más. «Todo el mundo dice eso, pero no me lo creo». «¿Por qué no?» «Porque nada de lo que dice la gente ocurre de verdad.
La frase rompió algo dentro de Gabriel. Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Sé cómo te sientes. Yo también crecí aquí. Laura abrió los ojos de par en par. ¿Aquí? ¿En el Hogar Esperanza? Sí, durante muchos años. También pensaba que nadie me quería. También me sentía solo. ¿Y qué pasó? Gabriel miró hacia atrás, donde Marcelo observaba discretamente desde el pasillo. Alguien me buscó. Alguien que nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo no sabía que existía. Laura siguió su mirada. ¿Ese señor en la silla de ruedas? Sí, es mi padre. La niña frunció el ceño, confundida. ¿Pero por qué estabas aquí si tienes padre? Es una historia larga y complicada. Pero lo importante es que ahora tengo una familia de nuevo. Hizo una pausa. Y descubrí que tengo una hermana. Laura parpadeó sorprendida. ¿La tienes? Sí. Vive aquí, en este orfanato. Y he venido a conocerla hoy. La niña procesó las palabras lentamente. Entonces, sus ojos se llenaron de comprensión y sorpresa. Yo soy tu hermana. Gabriela asintió, sintiendo que sus propias lágrimas comenzaban a formarse. Tú eres mi hermana, Laura. Por primera vez desde que llegaron, Laura sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. ¿Y eso significa que no te vas a ir? Significa que vamos a conocernos mejor. Vendré a visitarte. Hablaremos, jugaremos y veremos a dónde nos lleva esto. Sin prisas, sin presión, solo dos hermanos conociéndose. Laura salió completamente de la habitación y, para sorpresa de todos, abrazó a Gabriel. Era un abrazo desesperado, como si se estuviera aferrando a una tabla de salvación en medio del océano. Gabriel la abrazó de vuelta, sintiendo la fragilidad de aquel cuerpecito que cargaba tanto rechazo. Marcelo observaba desde lejos, con el corazón encogido. Supo en ese momento que Laura también se convertiría en parte de su familia, no porque tuviera ninguna obligación, sino porque era lo correcto, porque aquella niña merecía amor tanto como cualquier otra, porque su hijo, que tanto había sufrido, estaba demostrando una compasión y una generosidad que lo llenaban de orgullo. En los meses siguientes, las visitas a Laura se convirtieron en rutina. Gabriel iba a verla cada semana, a veces acompañado de Marcelo, a veces solo. Le llevaba pequeños regalos, hablaban de todo y de nada, construían lentamente un vínculo fraternal genuino. Laura comenzó a abrirse, a sonreír más, a participar en las actividades del orfanato. Saber que tenía un hermano que se preocupaba, que no la olvidaría, cambió por completo su perspectiva del mundo. Marcelo, mientras tanto, inició los trámites para la adopción de Laura. Sería un proceso más directo que el de Gabriel, ya que no había paternidad biológica involucrada, pero su experiencia anterior y los informes positivos de los asistentes sociales lo facilitarían. El doctor Silveira lo llevó todo con eficiencia, y Carolina comenzó a trabajar también con Laura, preparándola emocionalmente para la transición. Gabriel tuvo sus momentos de duda. Una noche, hablando con Marcelo en el salón mientras Bolita dormía entre ellos, confesó sus miedos. ¿Y si no consigo quererla? Es hija del hombre que me secuestró. ¿No me molestará eso? Siempre. Marcelo sopesó cuidadosamente su respuesta. Puedes sentir lo que sientas, Gabriel. Nadie te va a juzgar por tener sentimientos complicados. Pero la cosa es esta. Laura no eligió quiénes serían sus padres. Al igual que tú no elegiste pasar por todo lo que pasaste. Ella es inocente. Y por lo que he visto ya la quieres. Solo tienes miedo de admitirlo. Gabriel pensó en ello. Tienes razón. La quiero. Me hace querer ser mejor. Ser el hermano que se merece. Entonces sélo, dijo Marcelo simplemente. El resto encajará con el tiempo. Y así, mientras los procesos legales avanzaban y las terapias continuaban, una nueva familia comenzaba a formarse. No era perfecta, cargaba con cicatrices profundas y complejidades emocionales, pero era real, construida sobre una base de amor elegido, perdón trabajado y esperanza renovada. La primavera llegó a Madrid trayendo consigo la renovación que la ciudad siempre prometía, pero rara vez cumplía.
Las calles seguían caóticas, el tráfico ensordecedor, pero para Marcelo Álvarez, aquel septiembre tenía un significado completamente diferente. Por primera vez en más de una década, sentía que realmente estaba vivo, no solo existiendo. El proceso de adopción de Laura finalmente se concretó una mañana de martes, en 1900, los juzgados de Plaza de Castilla. Marcelo estaba allí con su mejor traje, Gabriel a su lado visiblemente nervioso, Carolina sonriendo con orgullo y el doctor Silveira organizando los últimos documentos. Cuando la jueza golpeó el mazo declarando a Laura oficialmente hija de Marcelo Álvarez y hermana de Gabriel Álvarez, la niña rompió a llorar. No de tristeza, sino de una alegría tan pura y abrumadora que contagió a toda la sala. Marcelo la cogió en brazos, algo difícil de hacer desde la silla de ruedas, pero que consiguió con la ayuda de Gabriel. Laura lo abrazó con fuerza, repitiendo, sin parar: «Tengo una familia de verdad ahora, tengo una familia de verdad». «Sí que la tienes, hija mía», respondió Marcelo con la voz entrecortada. «Y nunca te vamos a dejar». La mudanza de Laura a la casa de Chamberí tuvo lugar el fin de semana siguiente. Doña Carmen lloró al despedirse, feliz de ver a otro de sus niños encontrando un hogar, pero triste por perder a aquella dulce niña que finalmente había comenzado a florecer. Laura prometió visitarla, y Marcelo aseguró que mantendrían el contacto. Al fin y al cabo, el Hogar Esperanza siempre ocuparía un lugar especial en sus vidas, por muy dolorosos que fueran los recuerdos asociados. La habitación de Laura estaba al lado de la de Gabriel. Marcelo se había encargado de decorarla con los tonos pastel que ella había elegido, de llenarla de libros infantiles, muñecas y peluches. Había también un escritorio para estudiar y una estantería con espacio para crecer junto a ella. Cuando Laura vio todo aquello por primera vez, se quedó parada en la puerta sin poder entrar, como si tuviera miedo de que fuera solo un sueño del que despertaría en cualquier momento. «Puedes entrar, Laura», dijo Gabriel amablemente, tocándole el hombro. «Es todo tuyo, de verdad». Ella dio el primer paso vacilante, luego otro, hasta que estuvo en medio de la habitación girando en círculos para absorber cada detalle. «Nunca he tenido una habitación solo para mí», susurró maravillada. «Ahora la tienes», dijo Marcelo desde la puerta, observando con el corazón lleno. «Y la tendrás para siempre». Bolita, que los había seguido a todos hasta allí, entró cojeando y se tumbó en la alfombra mullida junto a la cama. Laura se arrodilló junto al perro anciano, acariciando su cabeza con delicadeza. «¿Bolita también vive aquí?» «Vive», confirmó Gabriel, «y es muy protector con la gente que quiere. Creo que has ganado un guardián». Laura sonrió, esa sonrisa que aparecía cada vez más frecuentemente desde que supo de la adopción. «Siempre quise un perro». «Ahora tienes un perro, un hermano y un padre», resumió Marcelo. «Una familia completa». Los primeros meses fueron de adaptación intensa. Laura tenía pesadillas frecuentes, despertándose en mitad de la noche asustada, necesitando que alguien le confirmara que todavía estaba en casa, que no había sido todo imaginación. Gabriel, que entendía perfectamente aquel terror, era quien generalmente la consolaba. Se sentaba en el borde de su cama, sostenía su pequeña mano y le contaba historias hasta que volvía a dormirse. La terapia seguía siendo esencial para ambos. Carolina trabajaba individualmente con cada uno y también hacía sesiones familiares, ayudándolos a construir una dinámica saludable. Marcelo participaba activamente, aprendiendo a ser padre de nuevo después de tanto tiempo, descubriendo cómo lidiar con las particularidades emocionales de dos niños profundamente traumatizados. El colegio fue otro desafío. Laura estaba atrasada académicamente, resultado de años de negligencia educativa en el orfanato. Gabriel, que siempre había sido buen estudiante a pesar de todo, asumió el papel de ayudarla con los deberes. Se sentaban juntos en la mesa de la cocina todas las tardes, él explicando pacientemente matemáticas y lengua, mientras ella se esforzaba por seguir el ritmo. Había momentos difíciles, por supuesto. Peleas entre hermanos,
explosiones emocionales cuando el peso de los recuerdos se hacía demasiado pesado. Días en que Gabriel se encerraba completamente y Laura retrocedía al comportamiento retraído que tenía en el orfanato. Pero también había victorias pequeñas y preciosas. La primera vez que Laura llamó a Marcelo papá sin dudar. La noche en que Gabriel admitió que finalmente se sentía en casa. El domingo en que los tres lograron jugar una partida entera de un juego de mesa sin que nadie tuviera una crisis. La noticia sobre Marina llegó en una tarde lluviosa de abril. El doctor Silveira llamó informando de que había fallecido en la enfermería de la penitenciaría. La enfermedad hepática finalmente la había consumido por completo. Había dejado una carta para Gabriel y otra para Laura, además de una petición. Quería ser incinerada y que sus cenizas fueran esparcidas en el mar, en el mismo lugar donde todo comenzó, en Marbella. Gabriel leyó su carta solo, encerrado en su habitación. Marcelo respetó su privacidad, pero se mantuvo alerta por si su hijo lo necesitaba. La carta era larga, llena de disculpas, explicaciones que no explicaban nada, y una última petición de perdón, que Marina sabía que quizás nunca recibiría. Terminaba con una frase que se quedó grabada en la mente de Gabriel: «Fracasé en ser tu madre, pero espero que tú nunca fracases en ser tú mismo». Laura era demasiado pequeña para entender la complejidad de la situación. Carolina le leyó su carta en voz alta, editando las partes más duras. Era más simple, menos cargada de culpa. Marina solo pedía que Laura fuera feliz, que disfrutara de la familia que había encontrado, que no cargara con el peso de los errores de su madre. «¿Estás triste?», le preguntó Laura a Gabriel esa noche, mientras cenaban en silencio. Gabriel pensó cuidadosamente la respuesta. «Estoy confundido. Me hizo mucho daño, pero también era una persona enferma y que sufría. Es difícil de explicar». «Creo que lo entiendo», dijo Laura, sorprendentemente madura para sus 8 años. «A veces podemos estar tristes por alguien aunque esa persona no haya sido buena con nosotros». «Exactamente», convino Marcelo, orgulloso de la sabiduría de su hija. Cumplieron el último deseo, de Marina en un sábado nublado. Viajaron a Marbella, los tres y Carolina. En la playa donde todo había comenzado 12 años antes, Marcelo sostuvo la urna con las cenizas mientras Gabriel y Laura estaban a su lado. El mar estaba agitado, las olas rompiendo con fuerza en la arena. «¿Queréis decir algo?», preguntó Marcelo. Gabriel respiró hondo. «No sé si puedo perdonarte del todo todavía. Quizás algún día lo consiga, quizás no. Pero intentaré no dejar que lo que hiciste defina quién soy. Intentaré ser mejor que los errores que nos trajeron aquí». Laura cogió la mano de su hermano. «Yo ni siquiera te conocí bien, pero gracias por haberme dejado en un lugar donde Gabriel pudiera encontrarme». Marcelo abrió la urna y juntos dejaron que el viento llevara las cenizas al mar. Era un cierre necesario, un punto final en un capítulo doloroso, para que nuevos capítulos pudieran escribirse. De vuelta en Madrid, la vida continuó su curso. Gabriel cumplió 16 años en junio, y Marcelo organizó una fiesta que reunió a compañeros del nuevo colegio, empleados de la fundación, a doña Carmen, que viajó especialmente desde Guadalajara, a Carolina y al doctor Silveira, que se habían convertido en parte de la familia extendida. Por primera vez, Gabriel tuvo una tarta de cumpleaños con velas, tuvo amigos cantando el cumpleaños feliz, tuvo la sensación de ser celebrado solo por existir. Durante el discurso de agradecimiento, Gabriel miró a su padre y dijo algo que emocionó a todos. «Pasé 10 años pensando que era invisible, que no le importaba a nadie. Pero había un hombre que nunca dejó de buscarme, que transformó su dolor en propósito y su pérdida en amor por otros niños». Hizo una pausa secándose las lágrimas. «Marcelo Álvarez no es solo mi padre biológico, es mi héroe, y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser la mitad del hombre que es él». Marcelo no pudo contener el llanto. Rodó la silla hasta Gabriel y lo abrazó fuerte, mientras todos a su alrededor aplaudían con lágrimas en los ojos. Laura, al ver aquello, corrió y se unió al abrazo. «¡Yo también!», declaró.
«Yo también voy a ser la mitad del hombre que es papá». La frase arrancó risas entre las lágrimas, rompiendo la tensión emocional del momento. Los años pasaron en una sucesión de momentos grandes y pequeños. Gabriel se convirtió en un joven responsable y compasivo, destacando en el instituto y comenzando a trabajar como voluntario en la fundación de su padre. Ayudaba a reformar orfanatos, hablaba con los niños, usaba su propia historia para dar esperanza a quienes se sentían perdidos. Laura creció dulce y fuerte, superando poco a poco las cicatrices del abandono, convirtiéndose en una niña alegre que adoraba dibujar y soñaba con ser veterinaria para cuidar de animales como Bolita. Bolita, el fiel compañero, comenzó a declinar en el invierno en que Gabriel cumplió 18 años. El perro que había sobrevivido a tantas cosas, que había esperado pacientemente el regreso del niño que amaba, se estaba debilitando. Empezó a dormir más, a comer menos, a tener dificultades para levantarse. El veterinario fue claro. Era la edad. A sus 15 años, Bolita había vivido una vida larga para un Golden Retriever, especialmente considerando todo lo que había pasado. Gabriel pasaba horas tumbado en el suelo junto al perro, acariciando su pelo que había encanecido por completo. «Gracias por haberme esperado», le susurraba. «Gracias por haberte acordado de mí cuando ni yo me acordaba de mí mismo». Laura también se despedía a su manera, trayendo mantas extra para que Bolita estuviera más cómodo, dándole golosinas especiales, dibujando retratos del perro que colgaban por la casa. En una tranquila mañana de agosto, Bolita simplemente no despertó. Murió mientras dormía, tranquilo, rodeado de la familia que amaba. El luto que siguió fue profundo, pero también lleno de gratitud. Aquel perro había sido mucho más que una mascota. Había sido el puente entre el pasado y el presente, el guardián de los recuerdos, el símbolo vivo de que el amor verdadero espera y resiste. Enterraron a Bolita en el jardín trasero, bajo el nogal centenario que daba sombra a la casa. Gabriel y Laura cavaron el hoyo juntos, con Marcelo supervisando desde la silla. Colocaron el cuerpo del perro envuelto en su manta favorita, junto con su juguete más viejo y una foto de la familia. Marcelo encargó una simple placa de bronce que instalaron sobre la tumba. Bolita, héroe que esperó. 2 semanas después, Laura llegó a casa del colegio con una noticia. Había carteles en el tablón de anuncios sobre cachorros de Golden Retriever en adopción. ¿Podemos?, preguntó con esperanza. No para sustituir a Bolita, nunca, sino para darle a otro perro una buena familia, como la que él tuvo. Marcelo y Gabriel se miraron, luego sonrieron. «¿Por qué no?», dijo Gabriel. «A Bolita le gustaría saber que estamos ayudando a otro perro». Y así, Mel entró en sus vidas, una cachorrita de Golden Retriever, torpe y llena de energía, que trajo nueva vida a la casa que todavía lloraba a Bolita. No era una sustituta, era una continuación. Un capítulo más en la historia de una familia que había aprendido que el amor no se divide, se multiplica. Gabriel se graduó del bachillerato con honores, dio el discurso de la promoción, habló sobre resiliencia y segundas oportunidades. Fue aceptado en 1903 universidades, eligiendo arquitectura porque quería, como su padre, construir cosas que duraran. Pero siguió viviendo en casa. No estaba listo para alejarse de la familia que tanto había luchado por tener. Laura, a los 12 años, florecía por completo. Tenía amigas, notas excelentes, practicaba natación. Las pesadillas se habían vuelto raras, sustituidas por sueños sobre el futuro. Todavía hacía terapia, como Gabriel, pero ahora era más un mantenimiento que una necesidad urgente. Marcelo, a los 55 años, seguía al frente de la fundación, que había crecido considerablemente. El Hogar Esperanza en Guadalajara había sido solo el comienzo. Ahora había decenas de orfanatos reformados por todo el país, miles de niños impactados, pero su mayor orgullo no estaba en los informes anuales o en las placas de inauguración. Estaba en la mesa del comedor cada noche, cuando se sentaba con sus 2 hijos para comer y hablar sobre el día. En una de esas cenas, Gabriel hizo un anuncio. Estaba saliendo con alguien,
una chica de la universidad, estudiante de pedagogía que había conocido en el trabajo voluntario. Laura se emocionó, queriendo saber todos los detalles. Marcelo solo sonrió, feliz de ver a su hijo construyendo relaciones sanas, confiando en la gente, abriendo su corazón. «¿Cuándo la conocemos?», preguntó Laura animada. «El próximo domingo, si queréis», respondió Gabriel. «Está deseando conoceros». Y así la vida seguía, tejiendo nuevos hilos en el complejo tapiz que se había convertido la historia de la familia Álvarez. Años más tarde, cuando Gabriel tenía 25 y Laura 19, tomaron una decisión conjunta. Querían transformar el Hogar Esperanza en algo más grande. Con el apoyo financiero de Marcelo y el trabajo dedicado de ambos, crearon el Instituto Gabriel y Laura Álvarez, una organización sin ánimo de lucro dedicada a reformar orfanatos, proporcionar apoyo psicológico a niños traumatizados y facilitar adopciones responsables. La inauguración oficial del instituto tuvo lugar en el propio Hogar Esperanza, que pasó por una reforma completa y se convirtió en la sede de la organización. Doña Carmen, ya jubilada pero presente en la ceremonia, lloró de alegría al ver en lo que se habían convertido aquellos dos niños que crecieron allí. Durante el discurso de inauguración, Gabriel y Laura hablaron alternadamente, sus voces complementándose. «Nosotros sabemos lo que es ser olvidado», comenzó Gabriel. «Sabemos lo que es despertarse cada día sin la esperanza de que alguien te elija. Pero también sabemos lo que es ser encontrado», continuó Laura. «Sabemos que una persona que se niega a rendirse puede cambiarlo todo». «Este instituto no trata solo de reformar edificios o donar juguetes», retomó Gabriel. «Trata de dar dignidad. Trata de decirle a cada niño que importa, que es visto, que merece amor. Y trata de asegurar que ningún niño pase 10 años esperando», concluyó Laura, mirando a su padre que observaba orgulloso desde la primera fila. «Porque todo niño merece encontrar su camino de vuelta a casa». El público se levantó en un aplauso emocionado. Marcelo sentía el pecho henchido de orgullo. Aquellos dos jóvenes extraordinarios, que habían pasado por tanto, que tenían todos los motivos para ser amargos y estar rotos, eligieron transformar el dolor en propósito, exactamente como él había hecho años atrás, pero a una escala aún mayor. Esa noche, de vuelta en Madrid, los tres se sentaron en el jardín trasero. Mel, ya una perra adulta y tranquila, se tumbó a los pies de Laura. La noche estaba estrellada, algo raro en la metrópolis contaminada. «Sabéis que estoy orgulloso de vosotros, ¿verdad?», dijo Marcelo rompiendo el cómodo silencio. «Lo sabemos, papá», respondió Gabriel, «pero el orgullo es nuestro. Tú nos lo enseñaste todo. Nos enseñaste que la familia no es solo sangre, es elección, es no rendirse, es amor que resiste», añadió Laura, apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Marcelo miró la placa que marcaba la tumba de Bolita a unos metros de distancia, iluminada por la luz del jardín. El perro que había esperado, que había recordado, que había reconocido. Pensó en Marina, cuya historia terminó en tragedia, pero que inadvertidamente los había llevado a encontrarse. Pensó en los 10 años de búsqueda desesperada que parecían no tener fin. Y pensó en el milagro absoluto de estar allí, en esa noche estrellada con sus dos hijos a su lado. La vida tenía una forma extraña de funcionar. Destruía sin previo aviso, pero también reconstruía de maneras imposibles de prever. Lo quitaba todo y luego lo devolvía multiplicado. No de la forma que habías planeado o esperado, sino exactamente como tenía que ser. Dentro de casa, en la pared del salón, colgado en un lugar destacado, había un retrato de la familia. Marcelo en la silla de ruedas, Gabriel y Laura a su lado, ya adultos, Mel sentada a sus pies. Todos sonriendo de verdad, con el tipo de felicidad que solo quien ha atravesado el infierno y ha salido al otro lado puede entender. Y al lado del retrato, enmarcado con el mismo cuidado, estaba el documento que lo había cambiado todo. La partida de nacimiento actualizada de Gabriel Álvarez, reconociendo oficialmente su identidad recuperada. Debajo, el certificado de adopción de Laura Álvarez. 2 trozos de papel que representaban años de lucha,
lágrimas, esperanza y amor inquebrantable. Marcelo tocó el anillo que llevaba en el dedo, una pieza simple que había mandado hacer con la inscripción: «Nunca te rindas». Era su recordatorio diario, pero ahora también era su victoria declarada, porque no se había rendido. Había buscado durante una década sin garantías, había transformado el dolor en propósito, había reconstruido no solo su familia, sino que había ayudado a construir familias para cientos de otros niños. Y al final, contra todo pronóstico, había traído a su hijo de vuelta a casa, y había ganado una hija en el proceso, y había demostrado que el amor, el verdadero amor incondicional que se niega a rendirse, puede realmente mover montañas. La historia, que había comenzado con un secuestro brutal en una playa de Marbella, terminaba allí en aquel tranquilo jardín de Chamberí, con una familia reconstruida pieza a pieza, elección a elección, día a día. No era el final que Marcelo había imaginado 20 años atrás, cuando sostenía a Gabriel bebé por primera vez, pero era el final que se merecían, y era perfecto en su imperfección, hermoso en sus cicatrices, poderoso en su mensaje de que nada, absolutamente nada, es imposible cuando uno se niega a rendirse. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Gabriel y Laura haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de dolor, búsqueda incansable y reencuentro, dejad vuestro me gusta. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más. ¿Fue la revelación de la identidad de Gabriel? ¿El encuentro con su hermana Laura? ¿La lealtad inquebrantable de Bolita? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran cómo el amor verdadero puede superar incluso las tragedias más devastadoras. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que os hará creer en el poder de la esperanza y de la familia.